Juan 20, versículo 21 y 22. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es algo glorioso como la relación de Dios con el ser humano nos lleva de ser simples seres humanos a ser enviados por Dios. Si te pones a pensar en lo que Cristo nos dijo en este texto, detenidamente dice: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y dice la Biblia que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La plenitud de la deidad de Dios que habitaba corporalmente en la humanidad de Cristo le permitió hacer milagros y prodigios, y sopla sobre nosotros, y nosotros pasamos de ser simplemente carne y hueso a tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque eso es lo que es el Espíritu Santo, y a ser enviados por Dios. Yo no sé si tú logras asimilar el poder que tienes a tu disposición, no que lo estás experimentando. Y lo digo esto con mucho pesar porque muchos de nosotros no estamos experimentando la plenitud del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si sembramos para la carne, de la carne cosechamos muerte. Y si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosechamos vida y paz. Entonces, de acuerdo a cómo tú vivas tu vida, así va a ser esta realidad manifestada en tu vida. Si tú quieres vivir esta vida a medias, pues así serán las manifestaciones de Dios en tu vida. Si esto tan grande que Dios nos ha dado te lo tomas personal, tú puedes llegar mucho más lejos de lo que tu mente se logra imaginar. Porque ya no serías tú viviendo, sino el Espíritu Santo dentro de ti. Hablaba en estos días con uno de nuestros jóvenes de la iglesia y me decía que tenía una petición en particular. Estaba muy conmovido y quería una respuesta de parte de Dios. Yo hablé con él, le dije lo que sentí de parte de Dios decirle, que fue que si podía orar, si podía creer, Dios podía hacer milagros. Y hoy en la mañana me dijo que Dios le hizo el milagro. Si fuera coaching, aunque no sea un engaño, pues es muy difícil que cumplan lo que están prometiendo. Porque es que hay cosas a las que tú le depositas tu fe y terminan siendo una estafa. Hermano, ese no es el caso del Evangelio de Cristo. Esto de que Cristo nos dice: así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Que Cristo soplara sobre nosotros el Espíritu Santo. Me recuerda a cuando Cristo en San Juan 15 nos dice: si permaneces en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Pide lo que quieras que te lo voy a dar. O sea, te vuelves uno conmigo. Así como soy yo, así eres tú. O sea, si tú te acercas a mí y permaneces en mí, y si mi palabra permanece en ti, ya vas a dejar de ser el ser humano que eras y empiezas a ser parte del cuerpo de Cristo. Y una comparación maravillosa que me encuentro yo en la Biblia es la historia de Eliseo y Elías. Este siervo no se despegaba del profeta. Es simbólico esta cercanía del profeta Eliseo con el profeta Elías. Se parece mucho a lo que dice San Juan 15. Voy a explicar por qué. Porque el profeta representa la palabra de Dios. O sea que si Eliseo permanecía unido al profeta, permanecía unido a la palabra de Dios. Dios ha tomado la decisión de levantar al profeta Elías, de llevárselo. Eliseo está pendiente de que su jefe se va a desaparecer y no se le despega. Y el profeta le dice: yo voy a tal lugar, quédate aquí, espérame. Yo voy aquí, hace una vuelta y ya vengo. Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Presta atención a lo que dice San Juan 15. Si permaneces en mí, Así como Eliseo permaneció en Elías y mi palabra permanece en ti. La palabra de Dios era representada por el profeta, que dice: pide lo que quieras y te será hecho. ¿Y qué le dijo Elías a Eliseo? Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedida la petición. ¿Qué pides? Y Eliseo se fue por lo alto. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedido. No se podía Eliseo despegar de Elías y no se podía despegar de la palabra de Dios en simultáneo. Eliseo se quedó. Pasó un carro de fuego que los separó a los dos. Eliseo por un lado, Elías para el otro. Pero estaba a la vista, estaba con él en ese momento. Dice la Biblia que un torbellino se llevó a Elías. Eliseo coge el manto de Elías y dice:
¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpea con el manto del río. Y en las aguas se abren. Y los hijos de los profetas que estaban viendo esta escena dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú le cumples a Dios, Dios te cumple a ti. Y aunque parezca que no, sí. Porque Eliseo pidió una doble porción. Y Elías en vida hizo 7 milagros. Y Eliseo en vida hizo 13. Aparentemente faltaba uno. Lo dice la Biblia que sepultaron a Eliseo cuando Eliseo murió. Y estos que venían a sepultar el cuerpo vieron que venían bandas armadas y salieron corriendo y tiraron el cuerpo en la tumba del profeta Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el cuerpo de aquel muerto tocó los huesos del profeta, resucitó. O sea que aunque en tu vida hayan sueños que parecen muertos y promesas de Dios que parecen que se murieron, de allá de los huesos secos Dios la puede levantar. Dios te puede responder. Dios puede hacer el milagro. Dios nos ha puesto la misma condición que le puso Elías a Eliseo. Permanece en mí y mi palabra en ti. Permanece lleno del Espíritu Santo. Y así como Dios me envió, yo te envío a ti. Seamos honestos y sinceros. Muchas veces a nosotros nos interesa más la respuesta que le estamos pidiendo a Dios que el mismo propósito. Llevar fruto termina siendo más importante que la petición que tú tienes. Llevar fruto es vivir la vida mejor de lo que tú te la imaginas. Pero como Dios ya sabía que a ti y a mí nos interesan nuestras peticiones y nuestros propios deseos, no solo incluyó el fruto en el paquete, sino que también incluyó tu petición. ¿Será que tú estás dispuesto a creer en esta promesa? ¿Qué tanto quieres eso que le estás pidiendo a Dios? Yo te invito a estar en